Si eres una persona que recientemente has notado que tiene dolor abdominal, con hinchazón, con mucha presencia de gases, que tus heces, que tus cacas aparecen como más mucosas, que a veces tienes vómitos asociados a diarreas, es decir, que tienes una patología digestiva un poquito compleja, es bastante probable que tu médico te haya comentado la posibilidad de que estés padeciendo un SIBO. En este vídeo, por lo tanto, te voy a explicar muy ligeramente qué es el SIBO, porque seguramente ya tu médico te lo habrá explicado, pero sobre todo te voy a dar una serie de pautas para su tratamiento natural, porque verás que es una enfermedad que podemos corregir muy fácilmente desde el punto de vista alimentario. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo te cuento en qué consiste. ¿Qué es el SIBO? ¿A qué llamamos SIBO? ¿Qué síntomas tiene? ¿Esto qué es? ¿Por qué me lo han diagnosticado? Etcétera, etcétera. Vamos a ver, llamamos SIBO. SIBO son el acrónimo inglés de Small Intestine sobre crecimiento bacteriano. Vamos, te lo explico muy sencillo en español para que me entiendas rápidamente. Un SIBO no es más que una proliferación exagerada de bacterias en el intestino delgado. Bacterias que de normal tienen que estar en el intestino grueso, en la parte final del intestino, pero que por una serie de circunstancias esas bacterias han proliferado mucho, hay muchísimas y colonizan zonas donde no tenían que haber tantas. Me estoy refiriendo evidentemente al intestino delgado. ¿Qué ocurre? Pues cuando hay muchas bacterias en el intestino delgado se produce una fermentación de los hidratos de carbono que se están absorbiendo o que se deberían estar absorbiendo en el intestino delgado. Y claro, cuando hay una fermentación, como por ejemplo cuando se fermenta la cerveza, ya lo sabéis, o cuando se fermenta el vino, se produce espuma, se produce gas. Y ese gas, pues flatulencias asociadas, hinchazón, dolor abdominal y evidentemente, claro, esas bacterias se comen los hidratos de carbono que nosotros tendríamos que absorber, con lo cual se da un proceso también de cierta desnutrición, porque estamos generando de forma indirecta unos agentes que son parasitarios, es decir, bacterias en excesiva cantidad que se alimentan de lo que nosotros necesitamos como nutrientes. Esta enfermedad, aunque es relativamente nueva, en el pasado se solía confundir mucho con el síndrome del colon irritable. La sintomatología es muy parecida. De hecho, la gran mayoría de personas con síndrome de colon irritable suelen tener un SIBO y viceversa, ¿me entendéis? Son dos patologías muy asociadas, pero que no tienen por qué siempre convivir a la vez. Es normal, vuelvo a decir, que si tienes un colon, un intestino irritable, pues tengas un SIBO, es decir, una proliferación de bacterias en tu intestino delgado, pero no siempre. Muchas veces sí, pero no en todas las ocasiones. ¿Y en qué consisten los remedios que de verdad funcionan y que nos van, en muchas ocasiones os digo, ya directamente a curar esta enfermedad? Pues básicamente el primer grupo de remedios caseros va a consistir en que reduzcáis de forma total, lo máximo que posible, la ingesta de los denominados FODMAP. Los FODMAP no son más que hidratos de carbono de tamaño pequeñín que son fácilmente fermentables. Por lo tanto, al reducir la ingesta de estos FODMAP, al haber menos hidratos de carbono fácilmente fermentables, aunque haya más bacterias en el intestino delgado, estas no van a tener nada que fermentar o en menos cantidad y por lo tanto la sintomatología del SIBO se nos va a reducir drásticamente. ¿Qué alimentos son aquellos que nos dan grandes cantidades de estos FODMAP, de estos hidratos de carbono fermentables? Pues por ejemplo, las frutas tipo la manzana y frutas en general excesivamente ricas en fructosa. El mango, la miel, que a veces también tomamos en muchas ocasiones asociados a estas frutas. Los productos a base de trigo, los ajos y las cebollas. Esto muy conveniente que lo retiréis completamente de vuestra dieta. Los productos lácteos, sobre todo la leche y los helados. Esto es directamente fuera de la alimentación. Y evitar en lo posible
alimentos que lleven edulcorantes artificiales y productos tipo, por ejemplo, el aguacate y los champiñones, productos que suelen tener de forma natural algunos edulcorantes que favorecen esta proliferación de bacterias que nos va a dar el famoso SIBO. Eliminar estos alimentos y algunos más que os pongo aquí abajo en un estudio hecho en la escuela Johns Hopkins. Esta escuela básicamente es una escuela de medicina muy especializada en patología digestiva, pues ha demostrado que esta alimentación nos va a disminuir drásticamente la presencia del SIBO. Os lo pongo, como os digo, aquí abajo en la descripción. Como segundo gran remedio casero, viene genial las dietas que promueven el ayuno intermitente. Ya sabéis, hay además diferentes modalidades de ayunos intermitentes. Os las explicábamos todas en una colección de vídeos, os pongo aquí arriba. Pues ya os digo, el practicar un ayuno intermitente viene, en cierta manera, a hacer un reset, a que parar el intestino, disminuir la presencia de bacterias y, por lo tanto, disminuir la sintomatología del SIBO que estés teniendo. Ya sabes, esa hinchazón abdominal, ese dolor, esa flatulencia, esa diarrea, a veces acompañada o no de vómito, esas heces con moco. Todo esto, practicando un ayuno intermitente, tiende a desaparecer. También es conveniente tomarse ciertas plantas, básicamente en forma de infusión, ya que presentan en su composición antibióticos naturales que nos van a ayudar a regular el exceso de estas bacterias en el intestino. Entre las infusiones que más solemos recomendar con alta presencia de antibióticos naturales tenemos, por ejemplo, las infusiones de comino negro, las infusiones de manzanilla, las infusiones de canela, de tomillo, de hojas de laurel, de mostaza y de romero. Estas serían básicamente las más recomendables, aunque lógicamente hay otras, pero estas, como os digo, son las que más cantidad de antibiótico natural nos van a tener para ayudarnos a regular este exceso de bacterias intestinales. Otros remedios caseros altamente efectivos para reducir un SIBO son, por ejemplo, el tomar ciertos aceites esenciales. Hay aceites esenciales que tienen en su composición sustancias antibacterianas de eficacia muy elevada, especialmente frente a Escherichia coli. Tenemos, por ejemplo, el aceite esencial de semillas de pomelo, el aceite, por ejemplo, de menta, el aceite, por ejemplo, de orégano. Estos aceites esenciales tomados periódicamente en la alimentación a forma de complemento sazonador o bien diluidos directamente en agua van a hacer que la presencia de bacterias poco a poco se vaya reduciendo. Lógicamente viene también genial tomar probióticos, básicamente por una razón muy sencilla que vais a entender rápidamente. Si tú ingieres o tomas alimentos ricos en bacterias beneficiosas, lactobacillus, acidophilus, vulcáricos, etc., estas bacterias compiten por el mismo nicho que estas bacterias que no son deseables que estén en el intestino delgado, es decir, las desplazan de forma natural y es más, son muy efectivos. Esto básicamente consiste en que tomes, por ejemplo, chucrut, que tomes, por ejemplo, kefir, alimentos altamente ricos en probióticos, de los cuales ya os hicimos un vídeo aquí arriba. Fijaros en estos alimentos porque es una forma natural y súper efectiva de reducir siempre la presencia o la manifestación de un SIBO. Y por último, el último gran remedio casero es la toma de enzimas digestivas. Enzimas que hagan que la presencia de estos hidratos de carbono de tamaño más pequeño, más fermentables, pues se reduzca. Entre estas enzimas tenemos, por ejemplo, la bromelaína presente en la piña, la papaína presente, por ejemplo, en la papaya. Estos son enzimas naturales que nos van a favorecer la digestión de estos hidratos de carbono y, por lo tanto, a quitarles ese alimento a esas bacterias que no queremos que estén. Pero hay otros enzimas que podéis, por ejemplo, comprar en cualquier farmacia, como por ejemplo la tripsina o la quimiotripsina. Esto se vende por lo general sin receta médica y podéis comprarlo preguntándole a vuestro farmacéutico: oye, dame algún complemento que lleve tripsina o quimiotripsina.
Os venderán unas capsulitas y esto automáticamente va reduciendo la fermentación, la presencia de un SIBO en vuestro intestino. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.